Bueno, pues la semana pasada nos habíamos quedado en esto que son los tipos de armaduras sobre lo que habíamos visto dentro de nuestros elementos estructurales. Ahora bien, vamos a ver lo que es ya los tipos de elementos estructurales. Empezando con nuestra definición, y es que un elemento estructural es una parte de la estructura que sirve para darle resistencia y rigidez a nuestra edificación. Lógicamente, las estructuras sirven para transmitir cargas, para darle resistencia ante factores internos y externos, y sobre todo a poder darle rigidez a una estructura, ya que una estructura que no es rígida se considera una estructura frágil, ¿no? Y es ahí donde viene la relación de conceptos entre qué es lo frágil y qué es lo dúctil. Recordemos, un material frágil es aquel que se deforma fácilmente y que no soporta ningún tipo de cargas. Sin embargo, un material, una construcción o una estructura que es dúctil es aquella que se deforma muy poco y soporta grandes cantidades de cargas. La función principal de los elementos estructurales es soportar el peso de la construcción, de cualquier tipo, de cualquier uso que le podamos dar. Me refiero al peso de la construcción cuando estoy hablando del peso propio del edificio. Es decir, si una estructura no se soporta a ella misma, no va a poder soportar a nada más, ¿sí? Tiene que soportar el peso de utilidad, a lo cual le vamos a llamar carga viva, que lógicamente va a depender de la utilización de cada edificio o de cada estructura, y a partir de ahí determinar si está bien o si necesita algún tipo de refuerzo. También los elementos estructurales deben pues soportar las fuerzas de sismo, de lluvia, de viento, ceniza, de nieve o de granizo en dado caso, entre otras, ¿no? A esta combinación entre fuerzas de sismo, de lluvia, de viento y todas las demás combinaciones que nosotros podamos observar, les vamos a llamar algún tipo de cargas ambientales o de factores externos, debido pues a que van a depender de las condiciones de sitio de nuestra edificación. Todas estas cargas se integran de una manera monolítica mediante un combo de cargas, o como le decían anteriormente, una envolvente de cargas y momentos para diseñar el área gris de refuerzo-compresión y el área de flexo-compresión o tensión y cortante en nuestros elementos estructurales para determinar, pues lógicamente llamémosle sus capacidades técnicas de resistir las cargas. Usualmente los elementos estructurales están diseñados para soportar tres tipos de cargas: compresión, tensión o flexión y corte. Usualmente la compresión, si hablamos del concreto armado como tal, la compresión la soporta el concreto, la tensión o flexión la soporta el acero, al igual que el cortante. Sin embargo, el cortante o el esfuerzo a corte es aquel esfuerzo que se trata de, llamémoslo, se trata de contrarrestar con nuestros estribos, mientras que el esfuerzo a flexión o tensión lo tratamos de contrarrestar o minimizar, perdón, mediante nuestro acero longitudinal. Lógicamente vamos a ver un poquito más adelante qué es mejor entre, por ejemplo, madera, acero y concreto, ver cómo podemos manejar cada una de las tres y en su momento establecer, pues, de cierta manera que también podemos jugar con ellas para determinar la calidad de nuestros elementos estructurales. Mientras tanto, vamos a ver los principales elementos estructurales. Hablemos esto de construcciones básicas primero, y segundo,
hablemos esto de construcciones sencillas. ¿A qué me refiero con sencillas? Hablemos de construcciones normales que podemos ver, ya sea de tipo cajón, de marcos dúctiles. Cuando veamos sistemas estructurales lo vamos a ver un poquito mejor. Y a diferentes tipos de estructuras como tal. Los principales tipos de estructuras son los muros de carga de mampostería. Recordemos que la mampostería viene de la palabra mampuesto, que significa algo sobre algo, y que son muros de carga, es decir, que pueden transmitir las cargas de utilización desde la parte superior hasta la parte inferior. Luego tenemos los muros de concreto, que son utilizados como muros de corte, muros de retención o muros de contención. Tenemos vigas, losas, columnas, escaleras, cimentaciones y algunos otros elementos complementarios a nuestra, llamémosle, a nuestra edificación. Para empezar a ver lo que son los elementos estructurales, vamos a empezar desde lo más básico, y a lo cual le vamos a llamar los muros de carga de mampostería. Podemos definir que son muros construidos a partir de bloques de concreto, ladrillos de arcilla, bloques, por ejemplo, de tierra en algunos puntos, etcétera, etcétera. Los muros de carga de mampostería se componen, o mejor dicho, se caracterizan por algo muy básico, y es que en algún momento la mampostería significa, como se los decía anteriormente, algo sobre algo, es decir, algo encima de algo, como que si fueran unos legos y estuviéramos armando algo encima de algo. Lógicamente, esto tiene que llevar una secuencia para así poder determinar que se está dando de buena manera la transferencia de cargas. Los muros de mampostería han ido evolucionando conforme se va evolucionando la tecnología de la construcción. ¿A qué me refiero? Bueno, primero utilizábamos bloques de concreto, utilizábamos bloques de tierra o de arcilla, lo cual lo podíamos reforzar con caña o con madera, lo que le llamábamos bajareque. Luego pues vino la tecnología y metió a los ladrillos de arcilla cocida, que eran los ladrillos talluyos, que muchos los seguimos utilizando como elementos decorativos. Luego vinieron los bloques o los blocks de, ya no son, o eso era una combinación entre concreto y piedra poma o algún material granular. Y posteriormente, pues ya tenemos los bloques de concreto normados, que ya los vimos pues en cursos anteriores. Los muros de mampostería se pueden dividir en tres grandes grupos. Hay llamémosle, una subclasificación en cada uno de ellos. Sin embargo, pues los muros suelen darse en tres grandes grupos. Primero tenemos al muro de mampostería confinada, que son muros que están rodeados de elementos de concreto reforzado como mochetas, a las cuales a veces le llamamos costillas, y las soleras. Usualmente el muro de mampostería confinada es el que solemos utilizar en cualquier construcción. Es decir, si utilizamos un sistema mixto, pues utilizamos columnas. Si no, pues utilizamos mochetas, que más adelante lo vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. Y utilizamos soleras. ¿Para qué? Tiene dos funciones. Primero, al decir que es confinada, es porque estamos apretando, es decir, confinando los bloques de concreto para que cada uno transmita las cargas de buena manera. Primero. Y segundo, que decimos que le colocamos mochetas y soleras a cada cierta distancia, porque en algún momento esto tiende a darle flexibilidad a un muro de concreto ante movimientos laterales y suele darle más confinamiento o mayor soporte ante cargas verticales. El muro de mampostería está diseñado exclusivamente para soportar cargas verticales más no horizontales. Es por eso que los muros de mampostería son
no son tan utilizados como muros de corte o como muros de contención que soportan cargas verticales como son fuerzas hidrostáticas o fuerzas de presiones de tierra. Ahora bien, la segunda clasificación es los muros de mampostería reforzada. ¿Qué nos dicen? Son muros construidos de bloques de concreto, al igual manera que la mampostería confinada, pero se diferencia que estos usualmente no están reforzados con mochetas en soleras. En cambio, utilizan un sistema de varillas dentro del bloque llenado con concreto o alguna lechada de concreto, al cual se le llama un muro pineado. Aquí en Guatemala nos encanta hacer y deshacer y de alguna manera somos muy ingeniosos y tratamos de combinar de todo un poco. Usualmente los muros, les diría yo, de mampostería, hacemos una combinación a veces entre confinada y reforzada. Es decir, le ponemos sus columnas, soleras y mochetas y también les colocamos los pines, ¿no? Estos pines lógicamente van anclados a la cimentación o a la losa de entrepiso y van a lo largo de todo el elemento estructural. La teoría nos dice que si utilizamos pines, mejor no utilizamos mochetas y soleras. Sin embargo, nosotros lo tomamos como un doble refuerzo entre mampostería confinada y reforzada. Y hasta cierto punto está bien, pero solamente está bien si soportamos una gran cantidad de cargas laterales. Llamémoslos muros de contención y retención. Y por último, tenemos los muros de mampostería simple, que son muros que no cuentan con ningún tipo de refuerzo. Es decir, solo está uno encima de otro pegado como ahí sigue por la obra del Espíritu Santo. En Guatemala usualmente conocemos estos muros de mampostería simple como muros de bajareque o adobe. Lógicamente ustedes ya saben las historias que tenemos de los sismos del 12 y el 14, del 2012 y 2014, que la mayoría de viviendas que fueron demolidas se debió a que solo era una mampostería simple y como el sismo lo que trata es de mover nuestra estructura de un lado a otro y aún más que le da un esfuerzo horizontal a nuestros muros, pues lógicamente como no estaban diseñados para eso, se lograron caer. Es decir, y no soportaron las cargas laterales y de alguna manera pues tuvieron que ser demolidos. ¿Qué características debe tener un muro de carga de mampostería? Ok, estos tres muros que vemos acá, por ejemplo, empecemos con el de adobe. El muro de adobe usualmente estaba caracterizado por tener grandes alturas, ser sumamente anchos y de alguna manera pues solo se reforzaban pues con madera entre los sillares y dinteles. Lógicamente esto es totalmente incorrecto. Muchos piensan que el adobe sigue siendo bueno y sí, media vez se utilice bajo las normas adecuadas. Es decir, solo como elemento decorativo, no como un muro de carga. Aún más, no sé si ustedes han visto, pero los muros de adobe usualmente suelen ser de 40 a 60 centímetros de ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más ancho sea, va a ser más pesado y va a tener una mejor estabilidad. Hay, por ejemplo, yo vi una publicación el día de hoy en Facebook que, si no estoy mal, en el Reino Unido, hay muros de bardas perimetrales que van así como en zigzag, que van, no zigzag ondulados, mejor dicho, como que si fuera una serpiente. Y decían, dice la imagen que estos muros llevan menor cantidad de bloque que un muro recto. Eran muros de ladrillo. Y sí tienen la razón. ¿Por qué? Porque si un muro es ondulado, pues tiene mejor estabilidad que un muro recto. Entonces, si ponemos solo una hilera de ladrillos, lógicamente va a tener mayor estabilidad que ponerlos ondulados que rectos. Y a esto viene debido al diseño que se está tratando de dar dentro de los muros de bajareque y de adobe. Ahora bien,
estos dos tipos de muro, que ya son muros, llamémosle que sí pueden soportar gran cantidad de carga, los dos deben de cumplir tres características importantes. La primera de ellas es que para que un muro logre clasificarse para que pueda soportar cargas, es que debe tener una longitud mínima de 1 metro. Es decir, los muros que miden menos de 1 metro no pueden ser tipificados como muros de carga. Primero. Segundo, que los muros deben de ir desde abajo hacia arriba, completos. Es decir, un muro hecho y derecho. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que tenemos en el lado izquierdo, acá tenemos un muro de carga. Supongamos que este muro mida 1 metro como tal, pues está bien. Cumple con la característica que mide 1 metro como mínimo y está completo de arriba hacia abajo, es decir, desde la solera corona hasta la solera hidrófuga. Ahora, ¿cuál no es un muro de carga? Pues un muro de carga no puede ser este, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien tenemos un segmento de muro abajo y un segmento de muro arriba, lo que pasa es que en algún momento estos no pueden ser considerados como muros de carga. Compañeros, está diciendo Katia que se corta mucho la señal de internet o el audio. No sé si es solo con ella o con todos. Conmigo también, Inge, un poquito. Yo pienso que estamos bien, Inge, yo lo estoy escuchando bien. Ok, yo creo que... ¿También lo escucho bien? Gracias, yo creo que el internet es el que está fallando de manera general, porque se los contaba a los compañeros anteriormente que tengo 3 Wi-Fi en la casa y ninguno me está funcionando de manera adecuada. Entonces, van a disculpar, pero sí ya es algo que se sale de mis posibilidades, ¿no? De mi control. Pero igual, si hay alguna cosa que posteriormente podemos repetir, pues con gusto yo vuelvo a repetir parte de la clase, ¿verdad? Entonces decíamos que un muro de carga, lógicamente tiene que ser con una longitud mayor a 1 metro, una longitud mínima de 1 metro, y que tienes que estar completo de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir que esté completo? Que no tiene que tener, lógicamente, estos boquetes de ventanas, de puertas, por ejemplo, un pequeño ventilador arriba, de una entrada de luz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque acá, entre el muro que estamos viendo acá y la ventana que tenemos abajo, tenemos un cambio de rigideces, lo que provoca que las cargas se amplifiquen en este punto y no puedan trasladarse de manera correcta hacia la parte de abajo. Por lo tanto, esto que tenemos acá no es un muro de carga, ¿verdad? Usualmente, perdón, ¿cómo se le llaman a los muros de este tipo? Pues a los muros de este tipo se le llaman o son llamados vulgarmente como los famosos muñecos o los muñequitos. ¿Qué quiere decir eso? Que son muros muy pequeños de carga y que usualmente tienen un cambio de rigideces, lo que provocan que sean frágiles y no dúctiles. Un ejemplo de ellos lo pudimos ver en el sismo del 2014, ahí en los Tacos El Portón, ahí en la colonia. Si ustedes se dan cuenta, los Tacos El Portón pues están en una esquina y pues tienen un pedazo de muro y arriba tienen como una ventana. Pues este pedazo de muro se fracturó todo y alguno se explotó prácticamente y todo el bloque estaba aquí adentro pues ya no fue funcional. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento hubo un cambio de rigideces y como es un muro muy pequeño, no soporta las cargas horizontales ni verticales. Entonces, siempre tiende a, lógicamente, quebrarse ante fuerzas horizontales o vibratorias muy graves.
Y la tercera característica del muro de mampostería para que sea considerado como muro de carga ya no implica o ya no tiene implicación en su diseño, sino única y exclusivamente tiene implicación en la forma en la que está construida. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, tenemos tres tipos de bloc normado A, B y C, y tenemos uno que es el bloc tipo D, que no está normado, pero que se usa aquí en Guatemala, y tenemos igual 4 tipos de mortero, y para que un muro de mampostería sea considerado muro de carga, tendría que tener bloc tipo A o tipo B, no menos, y tendría que tener un mortero tipo N o tipo M, que son los morteros que tienen buena adhesión y sobre todo tienen una buena transmisibilidad de cargas. Ahora bien, veamos los muros de concreto. Los muros de concreto son elementos estructurales también conocidos como muros de concreto armado o muros de corte. Se utilizan fundamentalmente para transmitir cargas verticales, en donde los muros de mampostería no soporten las cargas de diseño, su longitud sea muy corta para considerarlos como muros estructurales o donde sinceramente no podamos meter un muro como tal. Estos muros de concreto son pocas veces utilizados porque usualmente tratamos de cumplir las condiciones de los elementos de muros de mampostería, porque un muro de concreto usualmente suele ser sumamente caro a comparación de un muro de mampostería, por supuesto, y su complejidad para el armado, fundición, encofrado, curado y fraguado suele ser o suele llevar una logística un poco más alta. Estos muros de concreto usualmente son utilizados de 3 formas. Primero, como muros de corte. ¿Qué quiere decir como muros de corte? Ok, que existe una longitud, perdón, que existe una fuerza horizontal muy grande o una fuerza de vibración lo suficientemente grande que haría que nuestro muro de mampostería vibre. En este caso, un ejemplo claro son los cubos de los ascensores. Si ustedes se dan cuenta, en cualquier edificio, ningún ascensor está recubierto con muros de mampostería. O es vidrio templado o son muros de corte. ¿Por qué? Porque al momento en el que el elevador sube o baja, el contrapeso hace que vibren las paredes de los lados. Y si esa vibración no es controlada, pues lógicamente los muros no funcionarían y los deberíamos de estar reforzando a cada poco. Estos muros también son utilizados como muros de contención. ¿Por qué? Porque los muros de contención, pues, ¿cuál es su función? Como su nombre lo dice, contener alguna fuerza horizontal, ya sea hidrostática o de tierra. En algún punto se utilizan más como fuerzas, como muros de contención para tierra. ¿Qué es lo que hacen y cuál es su característica principal? Pues que tenemos una sección transversal muy baja, sí utilizan mucho hierro y pueden utilizarse a grandes alturas. La sección de un muro, la sección transversal o el espesor, si lo queremos ver así, de un muro de contención de concreto armado, usualmente siempre suelen ser 15 centímetros cuando mínimo. Y podemos utilizar zapatas hasta los 3 metros de profundidad con una sección aproximada de 3 metros cuadrados. ¿Ok? Y por último, los muros de concreto suelen utilizarse pues como muros en algún lugar en específico en donde necesitemos colocar un muro de carga y solamente tenemos 80 centímetros, por ejemplo. Si ponemos un muro de bloc de 80 centímetros, es considerado como un muñequito y lógicamente no va a resistir cargas. Sin embargo, un muro de concreto armado ya resistiría las cargas como tal. Estos muros son diseñados no solamente, como decía mi catedrático, no solo es de colocar hierro 3/8 a cada 15 y que sea lo que Dios quiera. Esos usualmente suelen ser muros bien diseñados para soportar las cargas horizontales como tal. El problema de estos muros es que usualmente
tenemos que fundir todo el muro de un solo, es decir, no lo podemos hacer por partes, porque nos crea juntas frías y como ustedes ya lo saben, esas juntas frías provocan grietas, provocan colapsos o provocan que nuestro elemento estructural se deflecte, por lo que en su momento no es bueno fundir un pedazo con otro. Sí se podría utilizar este muro de concreto fundiendo primero un lado que el otro, pues lógicamente deberíamos utilizar un aditivo para pegar concreto viejo con concreto nuevo, aunque solo hayan pasado 24 horas de su fundición. Suele ser complejo para su armado, pues relativamente fácil. Lo que sí tiene que tener mucho uno el control de calidad es con el esfuerzo a compresión del concreto para que en algún momento pueda resistir las cargas que necesitamos. Veamos ahora sí, los elementos estructurales más comunes. Dentro de estos están, o dentro de estas están las vigas como tal. La teoría nos dice que las vigas son elementos estructurales horizontales de concreto armado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que son elementos estructurales horizontales que pueden ser aéreos, que resisten esfuerzos de flexocompresión. ¿Qué quiere decir la flexocompresión? Que resiste tanto flexión como tensión en ambas camas de nuestro elemento estructural. Usualmente se utilizan para transmitir las cargas que se producen en las losas de cubiertas o entrepiso. Y aquí hay algo que yo necesito que ustedes aprendan muy bien, porque les va a servir, me imagino, para diseño de estructuras y para tipología 2. Y es que en algún momento deberíamos de establecer o deberíamos de chequear la transmisibilidad de las cargas. ¿Cómo se transmiten las cargas desde que yo pongo un pie en mi estructura hasta cuando se disipan al estrato en el cual estoy cimentando? Lógicamente, esta concepción y este diseño de mi estructura, pues suele ser distinto al proceso constructivo. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el proceso constructivo? Lógicamente, cimentación, muros, columnas, vigas, losas y vamos al nivel superior. Sin embargo, la concepción de un proyecto, hablando estructuralmente, es totalmente distinto. Empezamos desde la parte que recibe las cargas directas, es decir, desde las losas. Las losas se diseñan como elementos planos que soportan las cargas directas, pero que no pueden disipar las cargas. Solo las transmiten a las vigas sobre las cuales se encuentran ancladas. Las vigas, como tal, son elementos que se deflectan por la carga que soportan. Entonces, para evitar la deflexión y que nuestro elemento estructural pueda fallar, pues pasan las vigas, las cargas hacia las columnas. Y de las columnas transmiten una carga puntual directamente hacia la cimentación que hace que el estrato absorba las cargas, es decir, que el suelo absorba las cargas y que se puedan disipar a lo largo de el suelo firme o suelo rocoso, depende al cual estamos cimentando. Las vigas son prácticamente lo que le da la forma a nuestro edificio, es lo que le da la vida a nuestro edificio y sobre todo es lo que le da mayor rigidez y resistencia. Las losas en su momento pueden fallar, por supuesto que sí pueden fallar, pueden deflectarse, agrietarse y demás, pero media vez exista una viga de por medio, muy pocas veces vamos a tener un colapso inmediato. Sin embargo, si las vigas en algún punto se deflectan o ya no soportan más carga, pues lógicamente vamos a tener que nuestro elemento estructural ha fallado y no, y aunque hay manera de resolver o rehabilitar una estructura, suele ser muy poco utilizada o muy poco viable el reconstruir o rehabilitar una viga. Es mejor construirla o reforzarla desde cero. Las vigas son elementos estructurales bastante fáciles de diseñar y se diseñan en base a la carga de servicio que puedan generar las losas.
Es ahí lo ideal de saber la transmisibilidad de cargas. Cuando nosotros diseñamos una viga, diseñamos el concreto para que pueda soportar los esfuerzos a compresión y el acero para que pueda soportar los esfuerzos a flexión. Sin embargo, así como las vigas son elementos estructurales que soportan bastante cantidad de carga, también son elementos que tienen ciertas dificultades en su construcción. ¿A qué me refiero con dificultades? Es decir, a ciertas limitantes que en su momento debemos de tener. Una de ellas es que la luz, entre más luz intentemos cubrir, más deflexión va a tener la viga, es decir, más se va a deformar. ¿Por qué? Por el peso que tiene y porque les podría decir en un 85%, de 85 a 90%, el área que posee la viga es más concreto que acero. Y recordemos, el concreto es malísimo para deflectarse, para sufrir deformaciones. Entonces, entre mayor sea la luz, más riesgo va a cubrir nuestro elemento estructural. ¿A qué me refiero con luz? Pues lógicamente la luz va a ser la distancia dentro de un apoyo hacia otro de nuestro elemento estructural. Hay un código de diseño que es el código ACI 318, que el más completo sigue siendo la versión 2014. Nos dice que una viga de concreto armado no se puede diseñar a más de 7 metros, pero esos 7 metros son para regiones no sísmicas. Para una región altamente sísmica, como lo es San Pedro, San Marcos, Xela, Palo Gordo, San Rafael, San Pablo, Malacatán, Totonicapán, Huehue, Quiché, Sololá, Reu, Mazate, Santa Rosa, Antigua y Ciudad de Guatemala, pues lógicamente debemos de tener una longitud no mayor a 5 metros. Lo ideal, ¿podemos estirarlo todavía a los 6 metros? Sí, pero ya tenemos que tener una cantidad de acero mayor para evitar que la viga se deflecte. Ojo, y esto es algo que no viene escrito en los libros, pero que a base de la experiencia y del montón de diseños que yo he hecho, les puedo decir. Las vigas de concreto armado simple pueden resistir hacia los 7 metros, pero siempre debemos de diseñar con un acero con un diámetro mayor para que pueda soportar la deformación. Cuando pasamos de los 5.5 metros, usualmente ya no chequeamos, de gran parte los momentos y las cargas, sino chequeamos aún más la deformación que podría tener una viga. Las vigas sufren de dos tipos de deformaciones. El primer tipo de deformación es una deformación inducida. Es aquella a la que yo obligo a mi viga a que pueda deformarse. Es una deformación controlada, que será una deformación de 2 o 3 centímetros como máximo a lo largo de su periodo de vida útil. Y también está la deformación que no es inducida y que es crítica. ¿A qué me refiero con que esta deformación es crítica? Y es porque el elemento estructural ha perdido su capacidad de soportar las cargas y, lógicamente, el acero y el concreto pues ya no cumplen su función, ya no sacan el chance, entonces hay que cambiar esa viga como tal. Las vigas usualmente se clasifican en tres. Se clasifican como las vigas simplemente reforzadas, que son las vigas que usualmente vemos en cualquier tipo de estructura, que son las que llevan rieles y bastones. Las vigas, tanto en la parte superior como inferior. Las vigas doblemente reforzadas, que ya no llevan bastones ni tensiones, sino que llevan una gran cantidad de acero longitudinal, tanto en la cama superior como en la cama inferior, y las vigas T, que usualmente se utilizan para cubrir una luz bastante grande, que son ancladas a la losa, primero, o segundo, que en algún momento pueden utilizarse para puentes o soportar grandes cantidades de carga y pueden rigidizar a una losa. Cada una de ellas tiene su manera de diseño muy en específico. Las vigas doblemente reforzadas
se diseñan bajo la premisa de el esfuerzo a flexo-compresión, que la cama superior soporta flexión cerca de los nodos y en el centro soporta también flexión en la parte superior y en la parte inferior respectivamente. Es decir, es una combinación de ambas cargas lo que hace que nuestra viga funcione. Se diseña bajo la premisa del rectángulo equivalente de Whitney, que nos dice cómo debe ir el acero, de qué manera debe ir el acero y cómo debemos escoger el concreto dependiendo de las características del entorno en donde nosotros vayamos a diseñar nuestra viga. Las vigas doblemente reforzadas son aquellas que se utilizan cuando tenemos una sección rectangular o la sección de nuestra viga debe ser controlada y el esfuerzo no nos permite que sea así. Por decirles algo, las vigas doblemente reforzadas usualmente se utilizan cuando el arquitecto a nosotros los ingenieros nos dice, mire, yo no quiero tener una gran viga, yo quiero una viga de 40 por 20 y así que se vaya, yo no quiero ver más una viga grande. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usualmente se diseña más acero para contrarrestar el concreto que se le está quitando. Supongamos que la viga necesitaba ser de 50 por 30 y me pusieron el stop de que sea solo de 40 por 20. Estamos perdiendo casi el 25% del área gris. ¿Cómo hacemos para que nuestra viga no se quiebre, no se caiga y no se deflecte? Pues colocándole más acero. Y por último, las vigas T se utilizan especialmente en construcciones de gran envergadura, hablemos de puentes o losas bastante grandes, y pueden ser fácilmente utilizadas, por ejemplo, en losas nervuradas o nervadas, en donde las vigas T pasan a tener una especie de nervios o formar una especie de nervios entretejidos, lo cual le da cierta rigidez a la losa, pero le permite deformarse de manera permisible. Las vigas T se pueden diseñar de dos maneras, con el alma y con los patines, que los patines es prácticamente las colitas de la T y el alma es la parte central, o se pueden diseñar en forma de nervios, es decir, colocar como que si fuera una pequeña viga y con acero en los patines, que es la parte de las alitas de la T, si lo queremos ver así. Ahora bien, ya para terminar, quiero que veamos esta foto. Usualmente, así debería de ser, pues, el diseño de nuestras vigas. Es decir, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo voy a tratar de hacer aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos que tenemos un acero longitudinal, tanto en la cama superior como en la cama inferior. Vamos a ver. Acero longitudinal. Y adrede a eso, vemos también que tenemos barras de refuerzo en forma de bastones en las esquinas y en la parte central. ¿Por qué utilizamos los bastones? Los bastones nos sirven como un sobre refuerzo para que nuestra viga pueda soportar una cantidad de carga mayor. ¿Es obligatorio ponerlas? No siempre. Sin embargo, suele ser diseñado el acero que vemos de esta manera. Pero lo bonito de este dibujo y es que a mí siempre me gusta decirle a mis alumnos que qué pasaría si yo pongo una tensión de esta manera. ¿Será correcto colocarlos así? Pregunto. Tenemos nuestro esfuerzo o nuestro acero longitudinal y tenemos nuestra tensión. Le pregunto, vamos a ver. Mariana, ¿me podrías decir si es correcto colocar el acero así en forma de tensión? Yo digo que no, ¿Por qué? porque
o sea, no va de un solo, digamos. Es como que, no, pues, Ok, va. Te pregunto, vamos a ver, Manuel Fuentes, ¿me podrías decir si es correcto colocarlo de esta manera? Sí, Inge, sí se puede. Ok, sí se puede, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Dos situaciones. El colocar el acero de esta manera, doblado casi a 45 grados, es totalmente incorrecto porque no cubre ningún tipo de esfuerzo de esta manera, ¿sí? Es decir, esto que lo colocamos a 45 grados, pues lo único que hace es estorbar, nada más. Y que haya una mayor pérdida en el acero con respecto a lo que estamos tratando de evitar. Entonces se traducen más gastos, primero. Y segundo, que al momento de crear estos dobleces, lógicamente estos dobleces de acá, vamos a ver, al momento de crear estos dobleces de por acá, lo que hacemos es preesforzar el acero. ¿Y qué es lo que pasa en estos puntos? Pues le quitamos el esfuerzo a fluencia del acero, con lo cual lo debilitamos. Lo ideal es que podamos tener una viga como se muestra en la imagen, es decir, cero dobleces, únicamente los dobleces de los ganchos que vemos por acá y que vemos por acá, ¿verdad? Que son obligatorios para que nuestro acero no se mueva cuando se sacuda la viga, ¿no? Para que pues, esto pueda ser utilizado de buena manera, ¿ok? Entonces, lo que aprendimos hoy es que esas tensiones que lo vemos, si lo vemos de esa manera, o como vulgarmente se dicen, no deberían ser utilizadas al momento de diseñar nuestra viga. Solo podemos utilizar rieles, que es el acero corrido, y los bastones, que es el acero que cubre el momento que en su momento, ahí sí que valga la redundancia, que en su momento tendríamos que diseñar y que no cubre el acero mínimo. ¿Preguntas, compañeros? Ok, por último, la otra situación es, usualmente tenemos varillas de acero de esta manera, con nuestras corrugas de esta manera. Cuando nosotros doblamos el acero, usualmente debemos de dejar las corrugas en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que el acero pueda doblarse de esta manera, supongamos así, y que esa junta que aparece arriba y abajo de nuestra corruga, pues pueda ayudar para hacer un punto de tensión en esa parte que estamos tratando de reforzar. Cuando ponemos nuestras tensiones, usualmente no nos damos cuenta de eso. ¿Qué quiere decir? Que doblamos el hierro a como caiga y entonces ahí podemos definir que no se encuentra utilizado de manera 100% correcta. Bueno, jóvenes, entonces llegamos a las 1:30, un poquito más. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana para seguir platicando sobre los elementos estructurales. Entonces, que tengan buena noche y que descansen.